contarles a los que no lo conocen que la Red Conceptualismo del Sur es una plataforma de pensamiento, de toma de posición y de intervención, de incidencia en ciertos debates, en ciertas cuestiones que nos afectan, que nos interpelan, que se creó en el 2007. Inicialmente fuimos 4 investigadores los que lo conformamos, pero ese grupo creció muchísimo. Desde entonces, hoy son más de 60 las personas involucradas en este proyecto, dispersas por América del Centro, América del Sur, América del Norte y también Europa. Es un sur entendido en ese sentido mucho más vasto que el mero sur geopolítico, ¿no? Tiene que ver con cómo en pensar el sur de todos los centros, ¿no? En esa posición, digamos, mucho más descentrada, de obligar a repensar la propia centralidad. Bien, no quería dejar de agradecer, y perdón que lo olvidé, a los artistas, a los activistas y a los fotógrafos que participaron, digamos, muy involucradamente en este proceso, a veces también sintiendo muy complejamente ese proceso de cómo sus prácticas o las memorias de esas prácticas, esos restos documentales efímeros de lo que habían sido sus prácticas de los 80, de golpe podían ingresar a un espacio como el museo, lo que no deja de ser un dilema complicado al que nos tuvimos que enfrentar a lo largo de este proceso. Bien. La red, como digo, impulsó desde el 2007 varios proyectos colectivos, varios proyectos de los que no voy a dar cuenta hoy, y desde el 2010 viene impulsando, entre otros, el proyecto Perder la Forma Humana. Sí, ¿no se me escucha bien? ¿Sí? Perder la Forma Humana empezó, digamos, como un grupo de investigación. Aquí tenemos a todos sus integrantes, no los voy a leer a todos, pero tienen la lista. Quienes fueron el equipo coordinador, los investigadores y los interlocutores. Inicialmente del equipo coordinador también fue miembro Fernando Davis, que ha acompañado este proceso de una manera muy involucrada, muy comprometida, y especialmente en el montaje en Buenos Aires ha sido una pieza clave y le queremos agradecer mucho. Y este proyecto, que como digo empezó sin saber muy bien a dónde iba a llegar, sin tener muy claro qué tipo de visibilidad íbamos a poder generar a partir de la investigación que nos proponíamos hacer sobre las nuevas formas de politicidad que emergieron en los años 80 en América Latina, inicialmente, digamos, fueron claves las reuniones y las instancias de discusión que hicimos, ¿sí? Porque todos nuestros contactos más fluidos, más cotidianos, más semanales eran vía internet, pero eso tiene unos límites muy grandes. Entonces fue crucial también que hayamos podido por lo menos encontrarnos en 3 ocasiones. La primera fue en este seminario que hicimos en Lima en el año 2011. El segundo fue aquí en Buenos Aires, en el CECEBA y en CIA, también a finales del 2011. Y finalmente nos encontramos también un grupo ya más chico en Madrid, ¿sí? Esas 3 instancias de encuentro, digamos, de debate cara a cara fueron cruciales para poder empezar a darle algún tipo de articulación a los resultados de la investigación que estábamos haciendo. También tuvimos otras instancias, no voy a mencionar solamente esta, pero hubo muchas más de seminarios o instancias de discusión con más gente, con artistas, con activistas, que fueron cruciales para empezar a darle también una visibilidad pública, un debate público a esta cuestión. Desde el Vamos nos importó muchísimo, y fue una de las condiciones de este proyecto que el proyecto llegara a América Latina. O sea, no podíamos ser únicamente una exposición del Reina Sofía, sino que la itinerancia por América Latina era crucial para activar escenas locales que debatieran con esos resultados muy poco visibles de la investigación que estábamos teniendo, y eso, digamos, fue un punto de partida sumamente importante. Como les contamos, ya pasamos por Lima y Buenos Aires, y la idea también es buscar otros formatos más económicos, menos difíciles de trasladar, para poder llegar a Paraguay, a México, a Colombia y otros lugares donde se produjo investigación en torno a este proyecto. Bien, Fer después les va a hablar del glossario, así que esto lo salteo. Quería un poco contarles del título, que es esta frase que está tomada de Castaneda, y que en realidad nosotros, sin saber que venía de Castaneda, la tomamos de una entrevista que le hicieron Daniela Lucena y Gisela Laboriú como parte del proyecto al Indio Solari, ¿sí? Este es el fragmento más largo de la entrevista, en el que está hablando del tipo de prácticas que se generaron cuando, a comienzos de la dictadura argentina, el grupo de rock, los Redonditos de Ricota,
tocaba en estos antros del under ante muy poquitas personas y se borraban las fronteras entre el que estaba tocando y el público en estas instancias, digamos, de encuentro, de sociabilidad precaria y subterránea, que fueron cruciales para devolver algún tipo de vitalidad a una escena signada por el terror, por la desaparición y por la masacre, ¿no? Esa potente metáfora de la mutación y de la metamorfosis que propuso esta frase, que nos sugirió esta frase del Indio Solari, nosotros la asumimos en dos sentidos, ¿sí? No solamente esta capacidad de reinvención, de metamorfosis, de asumir formas nuevas que no estén normalizadas, ¿no? Sino también la capacidad del terrorismo de Estado que signó gran parte del continente en estos años de arrasar con la humanidad, de construir masacre, de borrar la forma humana y de borrar la vida, ¿no? Entonces ese doble sentido que nos permitía perder la forma humana es un poco el que signa todo el proyecto y toda la exposición y el libro, que tiene que ver con esta tensión entre el terror y la fiesta, que no es del terror a la fiesta no es el después, sino que es al mismo tiempo. Es una tensión entre ese contexto asignado por el terrorismo de Estado y por la dimensión tremenda que asumió la violencia en esos años en América Latina, y al mismo tiempo esa capacidad inventiva colectiva para crear otras formas de vida. Me parece que esta foto de Gianni Mesticelli de alguna manera sintetiza esa metáfora, porque uno en esta foto puede ver, es una foto de 1980 de la Compañía Argentina de Mimo, en la que uno puede ver, si quiere, una montaña de cadáveres y también quizás una primera representación de la desaparición en esa figura fantasmagórica que aparece al fondo, ¿no? Pero también a la vez puede ver a un montón de cuerpos vivos, lúdicos, desnudos, jugando, en una dimensión bien distinta que se da al mismo tiempo. Esta imagen de Pedro Lemebel también va en el mismo sentido, esa interpelación a ciertas retóricas de la izquierda que signaron los modos de cruce entre arte y política en los años 60-70, previos al comienzo de las dictaduras, aquí interpelados desde otro lugar que tiene que ver con la disidencia sexual, con inscribir como cicatriz, pero también como maquillaje en el cuerpo travestido del artista, este reclamo a la izquierda chilena respecto de la ausencia en su programa emancipatorio de la cuestión homosexual, de la diferencia homosexual y también de la crisis del SIDA, que son claramente cuestiones que emergen con toda su virulencia en los años 80. Inicialmente el proyecto, por eso hablaba de mutaciones también internas, el proyecto lo estructuramos en 4 grandes núcleos o nodos, que fueron estos 4: activismos artísticos, desobediencias sexuales, espacios under y redes y solidaridades que tenían que ver con formas de internacionalismo y solidaridades a partir del arte correo o a partir de otras estructuras precarias que permitieron tránsitos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los exilios fue muy clave para entender ciertos viajes, ciertas traslaciones, ciertas expansiones o contaminaciones de modos de hacer en esos años. Y sin embargo estos 4 nodos se demostraron muy pronto completamente insuficientes, o sea, los descartamos a poco de empezar a avanzar porque claramente, y voy a poner 3 ejemplos para dar cuenta de lo que quiero decir, demostraron que eran insuficientes y que los queríamos desbordar, ¿no? El primer ejemplo es Las yeguas del apocalipsis, este mapa de América cubierto de vidrios de Coca-Cola sobre el que ellos bailaban esta cueca fleta, esta cueca homosexual descalzos. El mapa quedaba claramente ensangrentado. Esta acción la hicieron en la Comisión Chilena por los Derechos Humanos de una manera casi clandestina, sin pedir demasiado permiso. Entraron, instalaron el mapa, los vidrios y se pusieron a bailar esa cueca fleta. En una clara interpelación, por un lado, a la cueca sola que bailaban las mujeres chilenas para aludir a la ausencia de sus maridos, de sus hijos, de sus familiares, en manos de la represión, ¿no? Ese baile de seducción en el que de golpe faltaba uno de los integrantes, ¿no? Ellos no bailan una cueca sola, sino una cueca fleta, una cueca homosexual, y además de aludir a la masacre, están aludiendo claramente a la cuestión del SIDA, a la contaminación posible de los flujos sanguíneos, a esa dimensión que de nuevo estaba ausente de los reclamos de los movimientos de derechos humanos. Me parece que, por ejemplo, cómo está instalada esta obra en la exposición
muy cerca de todo lo que tiene que ver con dispositivos creativos del movimiento de derechos humanos en Chile y en Argentina, da cuenta de esos cruces entre activismos artísticos y desobediencias sexuales, de una manera muy, muy directa. Otro ejemplo, acá está Coco, ¿no? Son los museos bailables que organizó Coco Bedoya en los años 80 en Buenos Aires. Uno habitualmente pensaría que Capataco, Gastar eran grupos marcados por el activismo callejero vinculado a la izquierda o a los derechos humanos, y sin embargo me gusta pensar la idea de que esa misma noche que estuvieron serigrafiando en Plaza de Mayo, quizás esa misma noche armaron un museo bailable en una discoteca, ¿no? Si no fue esa misma noche, fue la semana siguiente, pero me interesa pensar que son los mismos sujetos los que activaron la escena under, ¿no? Con estos formatos de encuentro, erigir una institución donde no existía, que era una institución efímera, como un museo bailable, es una idea muy potente de un antimuseo también, ¿no? Porque es un museo donde no se puede ver nada, sino porque están todas las luces apagadas y se va más bien al encuentro, a bailar con otros, ¿no? Pero digo, estos mismos sujetos que estaban en el activismo en Plaza de Mayo, luego estaban reapareciendo, organizando estos museos bailables, y me parece otro de los nexos que uno puede entender establecer entre miles de otros puentes, entre esos nodos iniciales de los que partimos. Y el otro tiene que ver, por ejemplo, con el uso que hicieron los activistas de las redes de arte correo para propagar, para difuminar una serie de convocatorias internacionalistas, ¿no? Por ejemplo, Vela por Chile, también lanzada por Capataco en el año 86, y que tuvo que ver también con esas cuestiones de los exilios, ¿no? Porque un exiliado chileno llega a Buenos Aires, les propone una idea que retoma lo que se estaba haciendo en Santiago de Chile con los velatones, en homenaje a las víctimas de la dictadura. Aquí toma la forma de esta convocatoria internacionalista, que empieza a asumir diferentes formas también de acuerdo a su propagación, ¿no? Acciones muy distintas, como la de Paulo Bruschi de Recife, del norte de Brasil, que lo que construyó finalmente en respuesta a esta convocatoria fue una tumba para Pinochet, ¿sí? Entonces me parece que estos son tres ejemplos claros, entre muchos otros que podríamos dar, de cómo esas 4 nodos eran totalmente insuficientes para armar este proyecto. Entonces empezamos a pensar en otras claves que tenían más que ver con relaciones, con establecer relaciones entre los distintos casos de estudio que estábamos tomando. Valga decir que la exposición desde el Vamos, la investigación no se planteó de ninguna manera como panorámica ni como exhaustiva, sino que daba cuenta de investigaciones que estaban en curso o iniciándose en distintos puntos de América Latina, pero que no alcanzaban de ninguna manera a acabar o a agotar el asunto, ¿no? Más bien eran como síntomas o señales a partir de las cuales podíamos establecer una serie de diálogos, de modos de relación que podrían ser de confrontación, de contagio, de afinidad, o que establecer ciertas relaciones genealógicas, ¿no? Unas que provenían de otras, que se expandían de otras o mutaban, pero reconocían un origen en algún tipo de inicio, ¿no? A partir de eso, en el encuentro en Buenos Aires, fue en Buenos Aires, ¿no? Sí. O en Lima, empezamos a jugar con los mapas, ¿no? A partir de un taller que dio André Mesquita de Brasil, empezamos a armar esta suerte de gráficos para establecer tipos de relación entre esos distintos episodios que parecían completamente distintos entre sí. Era muy difícil, ¿no?, pensar en un mapa que tramara y que contuviera todos ellos, y de hecho nunca lo logramos, por suerte. Es un mapa siempre insuficiente. Y finalmente ese mapa asumió esta forma que ustedes van a tener en el desplegable al visitar la muestra, y que también está en un mapa que vamos a colgar en estos días, que marca un poco una línea de tiempo respecto del periodo que finalmente asumimos en la investigación, que va desde, finalmente engordó y no fue solo los 80, sino que arrancó en el año 73, golpe de estado de Pinochet, y llegó hasta el año 94, inicio del zapatismo en México. ¿Por qué asumimos esas dos fechas, que son claramente fechas de la historia política, ¿no? Porque nos parece que marca claramente, por un lado, el límite de una serie de un horizonte de expectativas revolucionarias marcadas por los 60, 70, que claramente se quiebran a partir del inicio de las dictaduras y que, obligan a repensar las formas de la politicidad a partir de entonces. Y claramente nos parece que el zapatismo inicia otro ciclo, ¿no? Que es un momento donde la poética política, en una nueva fase, asume otras repercusiones, otros alcances, otros modos de hacer. Entonces nos parecía que esos 20, 21 años delimitaban un tiempo extenso
que tiene que ver con las dictaduras, con las transiciones a la democracia o las postdictaduras en América Latina. En algunos casos no hubo dictadura, como en Perú, en Colombia y en México, pero sí situaciones de cruenta guerra civil y violencia política interna. Entonces, digamos, eran los años signados por la violencia, ¿no? Signados en gran medida por una derrota de esos procesos emancipatorios previos, donde hubo, de nuevo, que reinventar la política en nuevos términos. Entonces, a partir de allí, de estas dos fechas, ¿no? 73, 94, empezamos también a pensar una serie de conceptos. De esto va a hablar enseguida Fernanda. Son conceptos que también intentamos mapear o relacionar entre sí y que son los que dan origen al libro, como va a contar enseguida ella, que son conceptos en gran medida acuñados por los propios protagonistas de las prácticas, o sea, no impuestos desde una mirada teórica actual sobre ellos, sino más bien tienen que ver con cómo los protagonistas pensaron su propio hacer, le dieron nombre en ese momento, y cómo esas mismas categorías nos podían servir para relacionar y conectar un montón de prácticas muy diversas y muy dispersas, ¿sí? Yo voy a hablar muy brevemente del libro. El libro, bueno, como ha contado Ana, dialoga con la exposición, pero en realidad la excede. De hecho, hay bastantes materiales que están incluidos en el libro y que no están incluidos en la exposición. Y bueno, fue un trabajo que yo diría que una de sus principales características fue la dimensión colectiva del trabajo que atravesó las distintas fases del libro, que fue coordinado por Mabel Tapia y por un pequeño grupo que la ayudamos, que la formamos Jaime Bindel, André Mezquita y yo. Pero además cada uno de los textos que forman el libro, creo que casi ninguno está escrito por una sola persona, sino que todo el proceso de escritura fue un proceso también colectivo, con todo lo que eso implica a nivel de la discusión, de la articulación de ideas, muchas veces a distancia, y siempre con los límites de los tiempos institucionales. Pero creo que bueno, eso es también como un modo de hacer de la red que me parece muy, muy bonito resaltar acá, que tiene que ver con el darse el tiempo y dar el tiempo a las dinámicas colectivas que muchas veces pueden ser muy, muy, muy difíciles, pero bueno, como que claramente muy difíciles por las tensiones y desacuerdos que puedan haber, pero también muy ricas por todas las cosas que ahí aparecen. Y bueno, eso en el libro se nota muchísimo. Bueno, como decía Ana, básicamente escogimos la estructura de un glosario, que muchas veces el glosario es lo que va al final del libro y en este caso es lo que forma el cuerpo central de la publicación. Y la idea era, bueno, como el gran desafío en el fondo, al igual que en la exposición, era ver cómo articular esta gran cantidad de casos, de documentos, de experiencias, sin recurrir a las clásicas divisiones nacionales o por, no sé, por afinidad de estilo o qué sé yo, sino encontrar otra forma de articulación que pudiera de alguna manera recuperar la potencia de estas prácticas y permitirnos hacer otro tipo de relaciones que tienen que ver con lo que contaba Ana, de relaciones de afinidades y contagios, de confrontación, de generar nuevas genealogías. Y de alguna manera esta estructura fue lo que nos ayudó a poder generar una trama bastante compleja que al mismo tiempo permite una mirada múltiple sobre las experiencias, porque a veces un mismo caso puede aparecer leído desde diferentes perspectivas o de diferentes conceptos, ¿no? Y eso tiene que ver también con el desafío que no siempre está completamente logrado, pero que tiene que ver con evitar la reificación de estas prácticas y cómo mantener de alguna manera la complejidad y la potencia que tienen, ¿no? Y creo que esta idea de las múltiples voces, de la pluralidad de voces y de la pluralidad de lecturas a las que intentamos someterlas, digamos, van en esa línea. Después, bueno, no sé si por ahí... que también están en la exposición, claro. Claro, acá hay algunos de los conceptos, por ejemplo, todos de sala 1, sala 2, donde yo creo que también, como decía Ana, como son conceptos que o bien eran utilizados o sea que en la mayoría de los casos fueron utilizados por los propios artistas, hay también un gesto y un interés muy fuerte por generar un conocimiento situado, incluso un gesto casi decolonial, incluso podríamos pensar de intentar pensar un nuevo léxico para entender las prácticas que surgieron en este periodo, ¿no? Y bueno, básicamente eso me parece que es, como dice Ana,
como dice Ana, es un libro de alguna manera que siempre lo hemos pensado como un libro incompleto, como un libro que se puede seguir, digamos, seguir pensando y seguir completando como una caja de herramientas. Y afortunadamente, bueno, el libro ya se agotó en su edición española y va a volver a salir ahora en una edición bilingüe acá en Buenos Aires, coeditado por UNTREF, por lo que estamos muy contentos porque va a tener una mayor circulación, sobre todo por el continente, que es lo que más tenemos ganas que suceda. Así que, bueno, eso básicamente. Yo quería comentar también brevemente un poco en torno a bueno, las repercusiones y un poco el movimiento de la exposición. Como ustedes saben, la exposición inauguró en octubre del año 2012 en el Museo Reina Sofía. Y para nosotros desde un inicio era particularmente importante tomar en cuenta el contexto en el cual la muestra se iba a inscribir, ¿no? Era justo desde el momento en el cual empezamos a reunirnos, empezamos a planear con el museo en el año 2010 este proyecto, empezaron a ocurrir una serie de ocupaciones que yo creo que transformaron el campo de discusión política en España de una manera radical y básicamente tiene que ver con el movimiento de indignados, con los movimientos de ocupación, que luego digamos, detonaron, ¿no?, a nivel global a lo largo de todo ese tiempo, ¿no? Y la exposición justamente aterrizó en un momento particularmente álgido, ¿no?, en un momento en el cual nosotros, incluso estando en pleno proceso de montaje, participamos de algunas de las movilizaciones que estaban ocurriendo y siempre estuvimos muy atentos en torno a, digamos, colocar el puente con grupos activistas y gente que estaba vinculada a estos movimientos para pensar de qué manera las estrategias, las formas de intervención crítica de la cual la muestra Perder la Forma Humana estaba intentando dar cuenta, podía tender puentes, podía generar un tipo de información, de traducción, de reapropiación a partir de las formas de ocupación y de respuesta crítica que estaba ocurriendo en el espacio público, ¿no? Y eso era importante también porque, como ustedes saben, la muestra Perder la Forma Humana no solamente da cuenta, o de hecho prácticamente no da cuenta de algo que podríamos llamar arte en términos ortodoxos, sino, de hecho, creo que hemos eludido de manera casi persistente hablar de arte, ¿no? Y hemos intentado hablar de visualidad, de estrategias performativas, de prácticas creativas, porque lo que nos importaba justamente era pensar de qué manera esta estética, digamos, participa de una manera crítica en las maneras en las cuales construimos una esfera pública, estamos respondiendo, ¿no?, ante un determinado estado de cosas, que en este caso, en el contexto de los 80, era un estado de cosas particularmente opresivo, terrorífico, violento, asesino, ¿no? Y justamente al no hablar de arte, tampoco estamos hablando de prácticas que, digamos, que estén inscritas en la institución, ¿no? Todo lo contrario, hay un montón de proyectos y episodios que nacen de la propia sociedad civil organizada, ¿no?, y que utilizan formas creativas para dar visibilidad, para señalar, ¿no?, para responder, pero finalmente son colectivos organizados, ¿no? De hecho, las primeras imágenes que los reciben en la exposición son bueno, de las madres de Plaza de Mayo y de colectivos feministas en Chile, y eso para nosotros es particularmente importante. Y bueno, fue también bastante emocionante ver, por ejemplo, cómo algunas de las imágenes o de los proyectos, de los episodios de los cuales la muestra intentó dar cuenta, luego podían aparecer en el espacio público, ¿no? Que es una de estas imágenes, por ejemplo, aquí se ve el afiche del No Más, que es una de las piezas de la exposición, que es un intento de replicar el proyecto No Más del Grupo CADA, Colectivo de Acciones de Arte, realizado en septiembre del 83, a los 10 años de cumplirse el golpe militar de Pinochet en el 73, y donde ellos, digamos, entregaban esta especie de frase abierta no más para que pueda ser completada por la gente que lo tome libremente, ¿no?, y que lo complete con sus propias demandas, ¿no?, que podía ser no más represión, no más muerte, no más masacre. Entonces, bueno, ese tipo digamos, de aparición subrepticia del afiche para ser completado y que luego fue llevado a las calles, fue para nosotros particularmente emocionante. De repente podemos pasar algunas de las imágenes, bueno, acá se ven. Y además, digamos, la afinidad, ¿no?, directa, ¿no?, con el tipo de protestas y con el tipo de despliegue visual, político que está ocurriendo en las calles, ¿no? Bueno, ahí creo que nos quedamos. Creo que eso son algunas de las imágenes que tomamos en una de las marchas en las cuales salimos todos nosotros luego de hacer el montaje, acompañando un poco el movimiento de la gente que, digamos, estaba justamente intentando
eludir los bloques policiales, ¿no? Que impedían de que la gente llegue a los lugares en los cuales estaba pactada la marcha, ¿no? Podemos pasar a la siguiente imagen. Creo que, bueno, esa es una de las vistas de la primera sala en el Museo de Reina Sofía. Ahí no se ve la roma de afiches, está un poco más tirado a la izquierda, pero bueno, seguramente si fueron a la muestra en el Montref pudieron ver la pieza, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente? Acá se ven algunas de las imágenes del montaje en el Museo de Arte de Lima, que yo también creo que aterrizó en un momento particularmente especial. Justo en ese momento estaba ocurriendo toda una organización bien fuerte de los movimientos LGTB, porque estaban poniendo en agenda pública lo que está haciendo todavía la demanda por la unión civil igualitaria, que no se ha terminado de concretar, pero está siendo como un espacio de lucha política bien importante y que ha permitido además aglutinar una serie de pequeños movimientos y generar una serie de pequeñas alianzas desde abajo, y que ocuparon un poco la visibilidad grandísima que tuvo la exposición en el Museo de Arte de Lima, que de hecho es el único museo de arte que existe. Bueno, hay otro museo que acaba de inaugurarse muy poquito, pero el Museo de Arte de Lima es el único museo de arte, no de arte contemporáneo, de arte en general, que existe en Lima, que es un museo privado que tiene alcance público, ¿no? Cuya colección es pública, digamos, y que generó, sí, una plataforma particularmente especial a partir de las actividades públicas, a partir de las imágenes que colocó en vitrina, y también a partir de una serie de intentos de censura que hubieron en torno a una serie de imágenes que lidiaban explícitamente con cuestiones de sexualidad y género. Bueno, acá hay unas imágenes del montaje, podemos verlas, creo que es... Sí. Es importante además que haya ocurrido esta exposición en el Museo de Arte de Lima porque, digamos, yo creo que permitió justamente replantear o poner en todo caso sobre la mesa la pregunta sobre cuál es el rol político del museo, ¿no? Que era digamos, el Mali no había abordado una discusión política de una manera tan explícita en décadas. De hecho, creo que no ha habido nunca nada parecido a esto, ¿no? En términos de efectivamente hacer una retirada, digamos, ¿no? Del campo más propiamente artístico en términos oficiales y colocar una discusión política, ¿no? Y bueno, creo que la manera en la cual los grupos LGTBI y los movimientos de derechos humanos en particular también, digamos, tuvieron un espacio de afinidad, de reconocimiento, de diálogo con esas imágenes fue muy emocionante. Estas son algunas de las fotografías de Sergio Ceballos, que es un artista peruano que en los años 80 utilizó estrategias de travestismo para hacer una crítica al poder militar, político, religioso, y que fueron también algunas de las imágenes que desataron un poco la ira de algunos grupos de derecha conservadores que demandaron justamente el cierre de la exposición en el Museo de Arte de Lima. Además dio la coincidencia de que en paralelo a Perder la Forma Humana se presentó una muestra que revisaba la obra de Sergio Ceballos, que yo curé, y eso hizo del espacio del museo un lugar particularmente conflictivo, ¿no? Sobre todo para la derecha, creo yo, y además siendo el museo un espacio tan popular porque está ubicado en el centro de Lima, donde hay muchísima afluencia de gente, sobre todo en los fines de semana. Entonces creo que eso también, digamos, permitió establecer una serie de alianzas entre el museo y pequeños grupos que de otro modo no habrían pisado jamás el museo, ¿no? Y además decir muy claramente que esas imágenes de mariconización del poder político, militar, religioso son absolutamente decisivas y urgentes para definirlos como colectividad crítica y activa en el momento presente, ¿no? Creo que eso también ha abierto un momento distinto para pensar el museo, ¿no? Y ahorita mismo hay una exposición de Coco Bedoya que ha sido curada por la curadora del museo, que revisa todo su trabajo individual y colectivo, ¿no? Desde activismo en los años 80 hasta fines de los años 90, que nuevamente extiende un poco toda la discusión, que es como una especie de efecto diferido de Perder la Forma Humana, pero que permite seguir discutiendo porque en las actividades públicas que han habido y que van a haber, digamos, es absolutamente inevitable referirse a Perder la Forma Humana y cómo esto está articulando un debate para pensar la politicidad del arte ahora mismo en el Perú, y además generando una serie de documentos y de memorias con el libro de Sergio Ceballos, con el libro de Coco Bedoya que va a salir en unos meses, y que yo creo que también nos podría permitir plantear una genealogía del arte político distinta, ¿no? Sobre todo además de prácticas que han estado particularmente invisibilizadas, como por ejemplo esta de Sergio Ceballos. Es un colectivo que en los años 80 estuvo muy activo, pero que se fue exiliado en el año 89, fueron acusados de ser integrantes de Sendero Luminoso,
que era una organización subversiva maoísta, y nunca más pudieron volver al Perú. Entonces todo este material se ha presentado por primera vez el año pasado, en paralelo a Perder la Forma Humana, y ha podido ser traído justamente porque hemos tenido este marco, ¿no?, de acción. Y ha sido sumamente importante también para recuperar una memoria muy importante, no solamente para el arte crítico performativo, sino también para poder plantear toda una serie de pequeñas narrativas en torno a género y sexualidad en un contexto absolutamente conservador como es el Perú, y donde en realidad todas las iniciativas que han intentado abordar frontalmente, ya ni siquiera demandas homosexuales, sino incluso demandas feministas o demandas de mujeres como tal, han sido borradas literalmente de toda memoria existente, ¿no? Entonces creo que eso también da pie, y ahorita mismo en los últimos meses han empezado a haber una serie de discusiones y de visibilizaciones de una serie de casos de artistas que han abordado, que han trabajado a partir de prácticas de travestismo, de inversión de género, de subversión de categorías definidas de sexualidad, prácticas feministas, que yo creo que definitivamente están quebrando un poco la manera de pensar digamos, de representar el arte llamado contemporáneo, ¿no? Entonces, bueno, en fin, yo creo que es como un proceso que continúa. La muestra de Coco todavía sigue en marcha en el Mali, y bueno, yo creo que las repercusiones que puedan ocurrir aquí también van a ser bien interesantes de observar. Bueno, para nosotros, yo creo que desde el inicio, Perder la Forma Humana, tomando en cuenta que es como parte de un proceso de trabajo de la Red Conceptualismos del Sur, un proceso muy largo, de amplio alcance, y que de alguna manera gana esta visibilidad pública con la exposición en un proceso de trabajo de simplemente 2 años. Creo que Perder la Forma Humana acaba apuntando también a un proceso más amplio de trabajo, que es el de la red, ¿no? Y pensando en Perder la Forma Humana como ese proceso amplio de trabajo, es inevitable hablar sobre este proyecto como un proyecto fallo inconcluso, ¿no? Y pensando en ese proyecto como fallo inconcluso, y también eso me hace recordar que hemos recibido varias críticas de gente que dijo, ay, pero eso, lo que está apareciendo acá en el proyecto de exposición no corresponde a lo que ha pasado en determinado país o en otro país, y es siempre necesario recordar que esa incompletud es una característica misma del proceso de trabajo de la red, ¿no? Y estamos trabajando con las posibilidades que tenemos y con las investigaciones que hemos desarrollado desde hace 6 o 7 años, ¿no? Entonces, pensando en ese proyecto como un proyecto fallo inconcluso, una de las perspectivas que tenemos es pensar cómo la exposición de alguna manera se puede expandir de otras maneras y puede tener otros tipos de visibilidad y otros tipos de inserción en el debate público, en la discusión pública, o tener otros tipos de visibilidad. Con la exposición hemos pensado varias estrategias también de dispersión, ¿no?, de estos episodios que han aparecido ahí. Creo que la publicación fue un instrumento muy importante, y ahora digamos que tiene una circulación que va mucho más allá de la exposición, y eso es súper importante porque si la pensamos como una caja de herramientas, viene muy a mano de lo que también hemos pensado con la exposición en los lugares en donde está itinerando, ¿no?, que es de alguna manera ofrecer herramientas que puedan de alguna manera activar o provocar un escenario de activismo contemporáneo, pero también corresponder y hacer un diálogo desde la memoria con lo que está pasando en esos contextos locales, ¿no? Pensando la cuestión de los episodios que están ahí, de la exposición que no puede viajar a todas partes, es fundamental pensar, para nosotros siempre fue fundamental pensar cómo estos episodios que se juntaron ahí en la exposición y que de alguna manera formaron un relato mucho más amplio de cómo se dio el activismo en los años 80, en ese contexto de transición en algunos países, o en un contexto de, digamos, de represión profundamente censora y que tomaba muchos ámbitos de la vida pública y privada, tratar de alguna manera generar esa constitución de la memoria que vaya mucho más allá de un mapa amplio de América Latina, ¿no?
bueno, entre los instrumentos que pensamos que podrían servir para de alguna manera desplazar todo eso que se juntó ahí en la muestra, está el ciclo de cine, que es que de alguna manera corresponde a los núcleos críticos de la muestra y en ese momento acompaña a la muestra en los espacios a donde fue. Estuvo en España, ha estado en Lima también el ciclo de cine, ahora pasó por Argentina, digamos, preparando. Sí, fue a México, fue a Paraguay también, y está yendo a otros países de una manera mucho más desvinculada de la muestra, pero dando, de alguna manera ofreciendo signos de lo que apareció en la exposición, ¿no? Y eso era importante mencionar. Otro de los instrumentos que es importante mencionar es que la exposición, claro, fue una lectura y una selección de casos, y siempre Ana mostró desde el inicio, teníamos como una especie de metodología para vincular los episodios, pero también uno de los objetivos de la red es hacer que estos episodios que mostramos, que investigamos y estos archivos con los cuales estamos trabajando puedan también tener su vida propia y puedan ser apropiados por otros para dar otras lecturas y hacer otro tipo de relación crítica, sea con la historia en el presente, sea con nuevas narrativas del pasado y del activismo. Y eso sí empieza a configurarse con, por ejemplo, el proyecto Archivos en Uso, que aquí en Argentina ya se ha puesto en marcha, ¿no? Si ponen ahí archivosenuso.org, pueden encontrar el material crudo, mucho más material de lo que se muestra aquí en la exposición, de los movimientos de derechos humanos en Argentina, ¿no? Y el CADA, sí. Entonces, digamos, la muestra es un recorte, se configura como un recorte, pero hay otros instrumentos que estamos tratando de hacer con que la muestra misma se desborde hacia otros lados y también digamos, tenga un uso más allá de la red Conceptualismos del Sur, ¿no? Eso es algo importante de fijar. Luego también, de lo que mencioné al inicio, pensando que estos episodios eran como parte de un proceso de trabajo, obviamente que la exposición en estos dos años también, las investigaciones de los episodios que formaron parte de la exposición ya han tenido otra configuración, ya han crecido muchísimo y digamos, van teniendo otros tipos de uso, ¿no? Menciono, por ejemplo, el caso del movimiento de arte porno, que fue uno de los episodios que investigué yo, pero digamos, provocado por este mismo proyecto de investigación. Era algo que no había investigado antes de empezar a Perder la Forma Humana, pero como habíamos, ese proceso de trabajo colectivo de alguna manera hacía con que nosotros nos preguntáramos sobre cuáles eran las prácticas o cuáles eran las acciones que de alguna manera también habían ocurrido en distintas geografías, hizo con que yo empezara a investigar ese episodio. Y lo importante de haberlo mostrado en la muestra es que a partir de ese primer espacio de visibilidad fue posible traer un episodio que no había tenido cualquier tipo de visibilidad al contexto local, ¿no? Para de alguna manera hacer con que él dialogara o empezara o desatara otros tipos de historiografía, otros episodios que estaban ahí completamente borrados, ¿no? de la historia y también de la memoria de la gente que está trabajando hoy día con las mismas cuestiones. En ese caso, digamos, pensar cómo subvertir el lenguaje pornográfico, la cuestión de la sexualidad, para intervenir en un contexto político actual, ¿no? Ahí traje algunas imágenes. Bueno, de un episodio súper conciso y pequeño que aparece acá en la muestra en el Montref y que fue lo posible que tuvimos para Perder la Forma Humana. Eso se amplió muchísimo. Digamos, este colectivo que trabajó en el movimiento de arte porno es súper amplio y trabajó de forma descentralizada en todo el país. Entonces, de a poquitos los archivos fueron apareciendo y la gente empezó también a contactarse entre sí y saber que ese proyecto de investigación estaba en marcha, y eso posibilitó que el relato sobre este episodio creciera mucho más allá de lo que se pudo mostrar a principio aquí con Perder la Forma Humana. Bueno, para terminar, yo creo que simplemente fijar que
que siempre tuvimos en cuenta que lo importante era de algún modo permitir, digamos, generar esa agencia que Manolo citó al inicio, ¿no? De pensar la exposición como una forma de agencia, ¿no? De que pudiera tener implicancias y que pudiera generar una escena, pero también era un camino de ida y venida, ¿no? Generar, de alguna manera, sentirnos afectados por lo que estaba pasando y a partir del proceso historiográfico poder también intervenir activamente en unos procesos sociales contemporáneos. El libro está dedicado a Sergio Bellotti, a Redson Pozzi y a Daniel Sanjurjo, que fueron artistas que están involucrados en el proceso de investigación y en la muestra y que fallecieron durante el proceso. Y bueno, y a todos los artistas y activistas que pusieron el cuerpo en esos años, pero no queríamos dejar de mencionarlo. Quizás para tirar una primera piedra me gustaría recuperar ciertas críticas que se le hicieron al proyecto, como para empezar a discutir sobre eso que a nosotros mismos nos interpela, digamos, que son riesgos que asumimos a sabiendas de que nos metíamos en un territorio complicado, ¿no? Y una de esas críticas más reiteradas es que corrimos el riesgo de estetizar prácticas políticas, es decir, que estamos, al ingresarlas al museo, les estamos dando un régimen de visibilidad que no es propio de ellas, que fueron prácticas callejeras, efímeras, underground, y que aquí quedan de alguna manera estetizadas en el propio dispositivo museal. Esa es una de las críticas que hemos recibido. La otra, que tuvo lugar en Lima, en relación a un grupo de activistas, decía que había algo que tenía que ver con que se desactivaba, por el propio dispositivo museal, se desactivaba cierta potencia crítica de la experiencia al interior del museo, que eso quedaba de alguna manera enfriado. Son dos críticas bastante de la mano, pero vinieron de sectores muy distintos, por eso también las menciono de manera diferente. Otra crítica que me parece que es más autocrítica o dilema interno tuvo que ver en esto que podríamos llamar una curaduría de investigación, que no es la manera más habitual de hacer curaduría. Habitualmente la curaduría trabaja con lo que ya está visible o en la superficie o está en las colecciones, etc. Y aquí nos metimos realmente en un berenjenal de no saber muy bien qué formato iba a asumir, pero a la vez el hecho de estar, digamos, apoyados por el Reina Sofía, obligaba a darle a todo este material informe, en muy poco tiempo, en un plazo de 2 años, la forma de una exposición. Y eso nos colocó en un ritmo de trabajo muy complicado que tenía que ver no tanto con los ritmos normales o habituales de la investigación, donde uno no sabe muy bien qué formatos, qué resultados, qué tiempos puede demandar, ¿no? Qué hipótesis, en un proceso que tenía más bien que ver con las demandas obvias del museo, que quería saber qué demonios íbamos a mostrar de todo esto, ¿no? Entonces, digo, ahí hay otro dilema que tiene que ver con este tipo de investigación curatorial que fue complicado de sopesar. El resultado, creo que, a pesar de todo lo que quedó afuera, de todos los problemas que hubo y qué sé yo, me parece que hay algo muy importante de esta exposición, que es que yo diría que un 90% del material nunca se había visto. Este es un proceso de exhumación de cosas que no tenían visibilidad, que no estaban en archivos públicos, que no tenían ni siquiera estatuto de archivo. Muchas veces eran papeles personales que guardaban algunas personas que habían sido protagonistas de esas prácticas en una caja, en la parte más alta del ropero o debajo de la cama, ¿no? Ese tipo de materialidad con la que complicó muchísimo, por supuesto, toda la operatoria de la muestra. Imagínense la cantidad de prestadores para conseguir 600 papelitos que tenemos en esa exposición. Fue muy complicada toda la cuestión operatoria realmente, pero me parece que el resultado es que de golpe cobra una instancia de visibilidad y de conexión, prácticas que de otra manera estaban totalmente olvidadas, obturadas, ¿no? Imposibles de reponer. Entonces diría que ese es uno de los logros con todas las complicaciones que esto tuvo, ¿no? Y la otra que está totalmente concatenada con esta anterior, que es cómo esta investigación, como muchas otras en América Latina, genera archivos que no existían, ¿no? Lo que decía Fernanda recién, o sea, cómo a partir de aquí se abre la posibilidad de nuevas investigaciones que hagan otras personas, desde otros enfoques, desde otras perspectivas, con otras conexiones, a partir de que esto cobró entidad de documento y de archivo. Sí. Hay algo que me parece sumamente interesante, ¿no? Que ustedes están trabajando con prácticas que no fueron visibilizadas, con artistas que están vivos y en un contexto
digamos, prácticas de movilización en un contexto de movilización. ¿Cómo fue el rol de los artistas en el trabajo de ustedes? ¿Solo proporcionaron archivos? ¿Tuvieron un rol activo? ¿Qué pasó con la movilización que ocurría afuera paralelamente, no? ¿Los artistas contemporáneos o los artistas que estábamos...? No, sí, a ver, yo en realidad iba enfocado más que nada a los artistas que ustedes exponían, pero genial un comentario sobre los contemporáneos, pero me parece que el núcleo va a los que ustedes exponían. E incluso a ver qué pasó con los que no expusieron, porque... Hubo diferentes posiciones, hubo artistas que, por ejemplo, parte del grupo Cucaño Rosario, que planteó que el espíritu cucañesco no estaba en la exposición y por lo tanto se negaron a acompañarla, ¿no? Y hubo otros artistas que colaboraron muy entusiastamente y muy activamente, muy apasionadamente con la exposición, o sea, no hubo una posición común, un denominador común. Hubo gente que se involucró muchísimo, que participó, por ejemplo, pongo el ejemplo de Ticum Barandaya, que produjo un material increíble, fílmico, a partir de rescatar. Con el proceso de investigación se logró digitalizar una serie de rollos de Super 8 que nunca se habían vuelto a ver, de un episodio en Brasil, en la Plaza de la República en el año 81, donde estuvieron involucrados varios grupos de activismo argentinos que fueron deportados al país por un episodio que, bueno, sería largo contarles hoy, pero vayan a ver la película. Y Ticum lo que hizo fue una película muy interesante en la que cruza ese material documental con testimonios actuales de varios de esos artistas. Y es muy interesante ver ese cruce, ese collage de voces, de testimonios, de miradas respecto de ese pasado, ¿no? Es decir, no hubo una posición unánime, hubo gente muy contenta y gente muy enojada también. Fue interesante, como dice Ana, ¿no? Había artistas que definitivamente estaban totalmente dispuestos a colaborar, sobre todo por el marco de lectura que se le estaba dando a las prácticas, ¿no? La trama argumental en la cual se estaban escribiendo las obras. En el caso de Sergio Ceballos, por ejemplo, que efectivamente fue la primera vez que se vio su obra en Perú, digamos, que se veía, hubo una colaboración plena y mucho entusiasmo, digamos, y una discusión permanente en torno a cómo mostrar las obras, cómo montarlas incluso, cómo exhibirlas, cómo enmarcarlas. La elección fue común, es decir, elegimos las imágenes trabajando juntos en Berlín y en Lima. Entonces, en ese sentido, yo creo que el trabajo curatorial, desde lo que fue posible, siempre intentó trabajar con las personas que produjeron las obras, incluso en el caso de la gente que efectivamente podía ser antagonista al museo, por ejemplo, en Lima, Herbert Rodríguez, que es una persona que tiene un discurso muy ácido y muy frontal en contra del Mali, en contra del museo, porque lo ve como una especie de institución, digamos, muy jerárquica, ¿no? En la cual no hay espacio para lo político como tal, porque es un museo y él es un artista que viene de la contracultura, totalmente independiente. Se genera un espacio de negociación que hicieron posible que su obra esté exhibida en la exposición. Y de hecho es la primera vez que su obra se ha exhibido y que ha estado, y además que ha permitido que él organice visitas guiadas al museo, algo que además para mí hubiera sido absolutamente inimaginable, inconcebible que ocurra, con toda la voluntad además de ir y hablar de su obra y también de criticar el argumento curatorial y también al museo, lo cual me parece absolutamente legítimo y fantástico y fue genial porque se articularon discusiones en torno a ello, pero el hecho de que él pueda sentir que puede ir al museo y hablar de lo que cree pertinente, ¿no? A partir de que sus obras están ahí, que realmente ha sido un trabajo largo porque yo además he intentado ya que incluso que la obra de Herbert entre a la colección del museo, él se niega completamente, pero genera esos espacios de negociación que son momentáneos, pero que efectivamente son muy ricos en términos de lo que permite, ¿no? En el caso de Taller NN, que es un colectivo que tiene varios integrantes, trabajamos muy de cerca con varios de ellos, son integrantes que están dispersos, digamos, y logramos exhibir obra gráfica del grupo NN, el Taller NN, que nunca se había exhibido también en Perú. Entonces, bueno, sí, yo creo que cada caso es particular, no sé, en fin, pero es importante, digamos, aún así haya consenso o haya conflicto, creo que lo importante es pensar cuál es la actualidad de estos materiales, ¿no? Qué es lo que nos dicen ahora, y creo que toda esa memoria que se arrastra, digamos, sea conflictiva o sea consensual, es parte de ello, ¿no? Y muchas veces he leído acá en el texto que ustedes presentaron
que hablan de la izquierda tradicional. Me gustaría si pudieran explicitar qué entienden por la izquierda tradicional y cuáles son las relaciones de estos trabajos con la izquierda tradicional. No me queda claro qué entiende ustedes o la Red Conceptualismo del Sur por izquierda tradicional. Bueno, habitualmente por izquierda tradicional se entiende los viejos troncos de la izquierda, fundamentalmente el Partido Comunista, ¿no? Pero también la nueva izquierda emergida en los 60. Cuando hablamos de izquierda tradicional, en nuestro proyecto creo que estamos refiriéndonos a la forma partido, que es la forma que de alguna manera estalla en ciertos contextos en los 80 o se pone en crisis o se discute a partir de otras prácticas, que muchas veces interpelan a sujetos que son militantes de la izquierda, y eso es lo más interesante, ¿no? Cuando hablábamos recién de los nexos entre un grupo como Capataco y la escena subte, estábamos hablando justamente de formas de entender la práctica política que no se disciplinan en el formato habitual de la izquierda partidaria, ¿sí? Cuando pensamos en otras formas de politicidad que exceden la izquierda tradicional, estamos pensando en cómo irrumpen las disidencias sexuales, irrumpen los movimientos sociales, irrumpen los espacios under, generando formas de sociabilidad diferentes a las convencionales de las tradiciones más enraizadas de la izquierda tradicional, sin renegar de ella, muchas veces reivindicándose parte de ella, y eso quizás es lo más interesante. La imagen del Lemebel con la hoja y el martillo justamente habla de esa interpelación, de alguien que no está renegando de la izquierda tradicional, sino que se está inscribiendo en la cara travestida el signo más estereotipado de esa tradición de izquierda. Bueno, en primer lugar quiero agradecer que hayan reunido esa documentación, que creo que el 60% no la conocía en absoluto, y que me permite visualizar una cantidad de cosas que me gustan estudiar y que me gustan trabajar. Pero la pregunta va a que me llama mucho la atención y pido que me cuenten porque no termino de entender. ¿Cómo es posible que tomen cosas que ocurren en un contexto geográfico, histórico y político, que responden a alternativas tácticas de la lucha por la conquista de los derechos, el derecho a la vida, el reclamo por todas las pérdidas y los deseos de todo lo que se quiere ganar? De todo eso se toman las fotos. No aparece, no he visto, y he hecho solamente, ayer invertí varias horas recorriendo la muestra, no es la primera vez que la veo, entonces mi pregunta, disculpen si está premiada por la ignorancia, pero no entiendo cómo es posible tomar la foto, poner a veces el nombre del autor y alguna referencia límite mínima, ordenarlas de diversas maneras, en algunos casos señalando con toda la totalidad de lo que marca la obra en un lugar, en otros casos integrándola a desarrollos genealógicos provenientes de distintos lados. Y después están planteando, digo, una de las cosas que a mí me interesa mucho, por eso lo pregunto, porque están planteando la posibilidad de que eso ayude a generar movilización o recuperar el activismo. A mí me parece que está absolutamente recortado y que va a ser, si así como está, no veo que recupere el activismo. Recupere información de imágenes, pero el activismo está primero y la producción es consecuencia de esa necesidad de activismo. Es decir, hay una sociedad que no cree que exista determinada situación, por ejemplo, los desaparecidos. Y el activismo lo que hace es, alguno de sus cuadros, crear la seña de qué significa, cómo se le pone imagen a algo que no está. O luego, cuando se decide que se hicieron las figuras, pero tienen cara, tienen identidad, entonces viene un segundo paso. Es decir, la construcción del desarrollo, la construcción de la lucha por la vida y por llegar a la condena de los genocidas,
implicó una cantidad de pasos, aquí probablemente diferentes a otro lugar, y cada una de las producciones tiene una historia, un desarrollo que se va atando uno a otro. Y me da la sensación que aquí en la muestra, con la tremenda riqueza, que insisto, les agradezco que hayan reunido esa información, tengo la sensación de que le faltan algunas cosas que le está faltando, me parece a mí, la construcción genealógica de los que llevó a que se produzca el hecho, no a que aparezca la imagen. Porque el hecho, una vez producido, generó una movilización y generó un debate y fue tomado. Y cuando el hecho fue socializado y fue tomado como signo común, es cuando la obra cumplió su función. ¿Se entiende lo que pregunto? Julio Flores es uno de los impulsores del siluetazo, digo, para los que no lo conocen. Que me parece que es el sustrato que estás hablando ahí, de tu propia experiencia como artífice, como impulsor de una de las experiencias más claves que además inaugura el recorrido de la exposición, ¿no? La pregunta la hago por el total, porque en realidad lo fui viendo sobre los demás también. No, más que sobre lo mío, lo que me interesa es cómo imaginan ustedes con lo producido generar activismo. Sí. Esa es la clave. Yo estoy segura de que de ninguna manera quisimos decir eso. Si se entendió eso, nosotros no vamos a producir ningún activismo. En todo caso, queremos disponer para el activismo que ya existe o que puede surgir en otros ámbitos, una serie de materiales, de documentos, de herramientas, de indicios. Me gusta la palabra indicios, ¿no? De posibles sugerencias para que sigan buscando, para que encuentren allí herramientas. Un caso concreto, por ejemplo, se dio en España, cuando tomaron la práctica de producir siluetas para señalizar a dónde había habido una persona desahuciada por hipoteca, ¿sí? O el movimiento del scratch, otra práctica argentina que allí se recontextualiza en un contexto distinto. Por eso hablábamos de caja de herramientas. Creo que la exposición, el libro, el archivo en uso que ya se ha subido a la web, son dispositivos posibles para generar, para contribuir a eso, pero de ninguna manera para inventar el activismo. Nos excede completamente esa cuestión. En realidad lo que las fotos generan, puestas de la manera en las que están, son casi una escenografía de lo que fue esa década. O un inicio, ¿no? Para llegar a otro lado. Y me parece que y tiene la riqueza de que sí hay, además de fotos muy conocidas sobre la forma en que se contó la dictadura, fotos no conocidas que los fotógrafos tenían guardados en sus archivos. Entonces, eso sí tuvo la idea de rescatar y empezar a poner de nuevo en visibilidad algo que va a permitir seguir investigando, por ejemplo, sobre fotografía o sobre otras zonas de la muestra. Me parece que estos diálogos y juntar materiales tan diversos en un mismo espacio y en un espacio limitado y acotado como fue la exposición, impide desarrollar en profundidad todo lo que allí está expuesto, pero sí me parece que cada una de las zonas de la muestra proviene de investigaciones que son a su vez más exhaustivas, ¿no? Y bueno. En todo caso, creo que la propuesta es a ocupar ese espacio, el de la exposición, a usar ese espacio para activar allí otros dispositivos posibles, ¿no? Me parece que, digamos, no hay que pensar este tipo de intervenciones en el museo, de propuestas curatoriales en una lógica, podríamos decir, instrumentalista, ¿no? De que eso deriva en ciertas formas de activismo, sino más bien digamos que me parece que la apuesta por desplazar, por torcer, por poner en cuestión los límites de lo posible que estas prácticas hicieron en los 70, no implica que hoy las reproduzcamos, ¿no? Que puedan servirse, como decía Ana, como una suerte de reserva de sentido para echar mano de ciertos materiales, de ciertas estrategias, pero implica también la posibilidad de imaginar nosotros y nosotras hoy también implicarnos en esa apuesta por desplazar hoy también los límites de lo posible, ¿no? Pero desde otras estrategias que van a ser distintas. No se trata de decir, bueno, esto pasó en los 80, entonces hoy esto desencadena en tales formas de activismo, ¿no? Sería como una cosa, sino en qué medida esas prácticas, esas estrategias poético-políticas resuenan hoy, reverberan hoy, y nos invitan o nos incitan a pensar otras formas de acción política también, ¿no? Que nos impliquen hoy de otras maneras, ¿no?